¿Funciona? Bueno, ya se divirtieron con Pedro, con el mapa merodeador y Gustavo, ahora les cabe teoría, así que... Mi tema está relacionado con mi tesis de grado. El objetivo general de la tesis de grado mía es hacer un robot de extracción de información. Esto es una script que lea texto y datos hechos del texto que lee. El mayor problema con estos robots es que es difícil ver mucha de mi extracción de información se basa en el verbo, ¿no es cierto? Entonces yo tomo una oración, ¿no es cierto? Y tomo el verbo como mi unidad principal para extraer los datos que a mí me son útiles, ¿no? Entonces, hay problemas en casos ambiguos, donde una oración tiene más de un verbo. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es tratar de obtener información estadística para aplicar de manera probabilística sobre un script de extracción de información, sobre mi robot, para desambiguar casos en el que el verbo, para ver el alcance de un verbo en una oración, ¿no es cierto? Eso es de la parte de constituyentes de una oración, ¿no es cierto? Vienen a ser la parte que pertenece a un sintagma nominal, a un sintagma verbal, a un sintagma preposicional, etc. La idea es, lo que yo analicé acá es agregarlo al robot para que el robot en base a probabilidad pueda definir, tomar una decisión de este constituyente pertenece a tal o cual verbo. Más o menos el esquema de lo que les voy a explicar. Wall Street Journal Corpus y Open American National Corpus son mis dos herramientas fundamentales con las que trabajé, son los datos. De acá saqué los datos, ¿no es cierto?, que después analicé, las métricas que utilicé y después algo de algunos resultados así de lo que hice, ¿no es cierto?, con verbos de alta frecuencia y verbos de baja frecuencia. Wall Street Journal Corpus es un corpus que parte del Penn Trevan Project, ¿no es cierto?, de la Universidad de Pensilvania, desde más o menos el principio de los 90, mediados de los 90, principios de los 90. El Wall Street Journal Corpus es un corpus periodístico, basado en el Wall Street Journal, precisamente, de anotación manual. Esto quiere decir que hay gente a la que se le paga y se pone a anotar manualmente qué es cada parte, dada una oración, dada una noticia, ¿no es cierto?, dividirla en oraciones y ver qué significa cada palabra en una oración, cuál es su tag, ¿no es cierto? Algo particular es que está dado en formato de árbol, más o menos de esta forma. Utiliza post-tagging, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la frase, Pierre Vinking, 61 years old, will join the board as a non-executive director November 29. ¿Cómo se traduce esto en el Wall Street Journal? En este árbol. Ese significa que esto arranca una oración. Esto nos determina que hay un sintagma nominal. Un sintagma nominal es un conjunto de palabras cuya palabra fundamental cuya palabra núcleo se dice es el sustantivo. Y después tiene etiqueta de post-tagging. Esto es un nombre, es un sustantivo, por ejemplo, una coma, adjetivos, como es para los adjetivos. Después, esto dice, acá hay un sintagma verbal, ¿no es cierto? Acá hay un sintagma adjetivo, un sintagma de adjetivo, no me acuerdo si bien se dice así. Los sintagmas, para todos los casos es lo mismo, son conjunto de palabras que tienen una palabra, que es el nombre del sintagma, como palabra núcleo, ¿no es cierto? Entonces, la idea fue, tomando esto, hay un script llamado changlink.pl, escrito en Perl, ¿no es cierto?, que está específicamente desarrollado para chunkear el Wall Street Journal Corpus. ¿Qué es chunking? Chunking es
A diferencia del post-tagging, donde vos das palabra por palabra qué es cada palabra, el chunking vos sacás los chunks o pedazos de una oración, ¿no es cierto? Los pedazos fundamentales. Es decir, por ejemplo, puedes tener una oración del tipo NPVP, donde la oración en sí tiene dos sintagmas fundamentales, que son un sintagma nominal y un sintagma verbal. Esos son algunos estilos de patrones más comunes en chunking, por ejemplo. NPVP, sintagma nominal, sintagma verbal. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma nominal. Sintagma nominal, verbal, sintagma adjetivo. Sintagma nominal, verbal, sintagma adverbial. Eso, la P es por phrase, es noun phrase, verbal phrase. Noun phrase, adjective phrase o adverbial phrase. Es del inglés. Entonces, Chunklink te devolvía todos los resultados una vez parseado del WSJ en formato de una tabla, ¿no es cierto?, sobre la cual tenía información palabra por palabra, que era tenía mucha información de la palabra, particularmente decía a qué chunking pertenecía, ¿no es cierto?, a qué chunk pertenecía. Entonces, yo lo que hice fue crear un algoritmo, un script en Python, que lo que hacía era recorrer esa tabla y parsear esa tabla de manera de obtener básicamente, y que era lo único que me interesaba por ahora, los patrones de los verbos, ¿no es cierto? Por supuesto, es un corpus, es decir, acá hay texto o sea, los verbos no están en infinitivo. Los verbos están en pasado, en participio, etcétera, etcétera, etcétera. Había que se utilizaron dentro del script Python, dentro del mismo script Python, que lo que hacía era parsear los patrones con sus respectivos verbos. La idea era utilicé diccionarios de Python y un algoritmo llamado Porter Stemming Algorithm, que lo que hacía es sacar las palabras raíces de una palabra. Particularmente el Porter Stemming es muy útil en las palabras en inglés, porque los verbos en inglés, los verbos en pasado o en participio, terminan, regulares por supuesto, terminan en ed. Entonces lo que hace el Porter Stemming es básicamente cortar esos verbos en ed y vos tenés la primera parte. Esto también representó un problema porque me devolvía verbos, por ejemplo, en general yo pasaba todos los verbos por el Porter Stemming para facilitar y a veces me devolvía lemas que no existían, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vos lo aplicás sobre el verbo en pasado kissed, ¿no es cierto? Que se escribe kissed, ¿no es cierto? Sí, te corta el ed y te queda kiss, besar, buenísimo. Pero hay otros verbos, como por ejemplo los verbos que terminan en en este momento no se me ocurre ninguno. ¿Cuál era? ¿Qué se utilizaba? Command. ¿Por qué no se me ocurre ningún verbo en inglés? Un verbo en E. ¿Alguien se le ocurre algún verbo que termine taste? Bueno, por ejemplo, ese, ¿qué hacía? Te cortaba el ed y te quedaría tast, ¿no es cierto? Y es más, si vos le pasabas el verbo en infinitivo, también te quedaba tast. Eso, bueno, lo terminé utilizando a mi favor y diciendo pasamos todo por el stemming y entonces tenemos una uniformidad de verbos. La idea a futuro sería utilizar algo que me recuperara el lema de acuerdo a los verbos. El mayor problema era que, si bien como este corpus es periodístico, hay muchos verbos que se utilizan poco o nada. Yo hice un filtro de los verbos que se utilizaban 10 veces por lo menos en todo el corpus y pasé de unos casi 2000 verbos a 300, ¿no es cierto? Porque hay verbos que realmente en inglés que no se utilizan para nada, salvo en corpus periodístico, en literatura, en ficción, cosas así. Termino utilizando el Porter Stemming de esa manera. El Open American National Corpus es un corpus abierto del inglés de Estados Unidos. Trata de ser algo muy similar al BNC, que es el British National Corpus, que es un corpus de como 100 millones de palabras del inglés británico. El Open American National Corpus es la porción libre del American National Corpus y es de unas 15 millones de palabras más o menos. Hay algo
hay algo, a diferencia del WSJ, del Wall Street Journals, el OANC tiene una anotación mixta. Originalmente está todo anotado automáticamente. Lo hace menos confiable, porque, por supuesto, es siempre más confiable que una persona vaya y te diga esto es tal, ¿no es cierto?, que sea una máquina la que haga un par de conversiones, trate de derivar la palabra y te diga qué es en la oración. Solo que tiene algunas partes que son revisadas manualmente en algunos casos. A diferencia del Wall Street Journal Corpus, que es un corpus periodístico, este te presenta corpus de ¿no es cierto? Incluso presentaba corpus orales, que eso no los estudié porque había demasiados problemas el error por cosas coloquiales, ¿no es cierto? Porque vos estás hablando por teléfono y tenés muchos lo que se le llama slang, ¿no es cierto? Los términos que no tienen cabida en un diccionario, pero se usan en la calle. Los corpus contiene corpus de la ficción, no ficción, diarios personales, cartas, corpus técnicos, guías de viaje, entre otros corpus. Y también estaba varios formatos, por ejemplo, en algunos formatos estaba parseado, tagueado, digo, en XML. Particularmente a mí el post-tagging en esta etapa no me interesaba, así que yo lo que hice, utilicé el formato de texto plano, que también estaba. ¿Por qué utilicé el formato de texto plano? Porque en el chunking usé una herramienta que se llama TreeTagger, es una herramienta gratuita, que lo que hace esta herramienta es, se puede utilizar para hacer post-tagging de texto plano, ¿no es cierto? Pero más aún que para lo que lo utilicé yo, particularmente en los casos del inglés, el alemán y creo que el francés, tiene herramientas para hacer chunking, que era lo que a mí me importaba. Entonces, lo que yo hice es utilizar el TreeTagger para analizar texto plano. TreeTagger devolvía los chunks encerrados en etiquetas de tipo SGML. El SGML es en lo que están basados el HTML, el XML, entre otros, que básicamente son etiquetas que te decía, bueno, todas estas palabras representan un chunk que es una noun phrase. Todas estas palabras representan un chunk que es una verbal phrase, etc. Lo bueno de este algoritmo que cuando analicé el Wall Street Journal Corpus, particularmente en los casos de verbos irregulares, yo los tenía que analizar yo por mi cuenta y mediante un diccionario ir haciendo una transformación del pasado o el participio, que a veces incluso es distinto, al infinitivo. TreeTagger te lo hace automáticamente, ¿no es cierto? Eso era muy útil para realizar los verbos, ¿no es cierto? Lo que te devolvía entre en medio de las etiquetas era cada palabra, lo que era esa palabra, ¿no es cierto? El post-tagging de esa palabra, de hecho, te daba, y después el infinitivo de esa palabra o la raíz de esa palabra si tenía alguna, ¿no es cierto? Por ejemplo, te podía dar de una palabra en plural, te podía dar la palabra en singular. Los resultados se analizaron con los mismos scripts que para el caso del WSJ, particularmente se utilizó el porter stemming para hacer una uniformidad de los resultados que obtenía acá con los resultados del WSJ para después hacer el estudio de correlación de verbos, que explico más adelante. La herramienta es bastante buena, pero bueno, es una herramienta automática, ¿no es cierto? Y a diferencia del Chainlink, que el Chainlink estaba específicamente diseñado para el WSJ porque leía bien todo el árbol de parseo del WSJ y te devolvía las cosas que tenía que tener, porque particularmente el árbol de parseo del WSJ te tiene los chunks que hay, ¿no es cierto? Entonces, tenés que saber cómo parsearlo. Esta herramienta, o sea, le das el texto plano. Esta información es el valor esperado de la PMI, de la Point Weight
pointwise mutual information sobre todos los resultados posibles. ¿Qué es la pointwise mutual information? Es la mutual information punto a punto. Es decir, dado dos elementos de dos variables aleatorias x y, ¿no es cierto? Un par de valores x, y de dos variables aleatorias x y, es una medida de asociación, de ver qué tan relacionadas están está relacionado el valor de x con el valor de y. ¿En qué sentido? Particularmente yo lo utilicé, se calcula de esta manera. El logaritmo, en general se usa el logaritmo en base 2, sí no importa, es para obtener un patrón más o menos uniforme. Una media entre esas dos, entre el patrón verbo del WSJ y la PMI de una curva patrón verbo del OHA. Para calcular esta media se utilizó algo llamado el coeficiente de correlación de Pearson, que es el coeficiente de correlación que se ve es el más común de probabilidad, ¿no es cierto? Se calcula de esa forma, es la covarianza de XY sobre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, ¿no es cierto? Que indica la fuerza, la dirección de una relación lineal y la proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Es lo que fue utilizado después para dar una ponderación a las medias. ¿Por qué? Utilizando la librería Python SciPy, la función Pearson R entre dos vectores, ¿no es cierto?, calcula precisamente el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, se calcularon dos tipos de coeficiente de correlación de Pearson. Correlación entre verbos y correlación entre patrones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo un verbo, mis vectores vendrían a ser, para el WSJ por un lado y para el OANC también, yo tomo un verbo, dentro de cada elemento del vector, ¿no es cierto?, tengo la pointwise mutual information para determinado patrón. Entonces, si yo tengo el verbo B y el patrón NBN, que vendría a ser NP, BP, NP, y el patrón NB, que vendría a ser NP, y tengo una PMI, por ejemplo, de acá de 7 y una de acá de 8, etc. Esto dentro del WSJ. Y para el OANC tengo algo similar. Yo quiero ver un valor de 6, un valor de 5, qué sé yo. Yo quiero ver, con el coeficiente de correlación de Pearson, quiero ver qué tan correlacionados están estos dos vectores. En el sentido de que, veamos, si tenemos el patrón NBN, en este caso,
acuerdo. En este caso vendría a ser, veo lo tengo, ahí está, no me salía. Veo si los valores de un vector aumentan, veo qué tanto se aumentan en la misma proporción los valores de otro vector. Así es, eso es lo que era. Es difícil de explicar esto, lo tengo en la cabeza, pero es difícil de explicar. Es abstracto. Entonces, la idea es, queremos ver en la point emitter information, da un valor entre -1 y 1, que indica la fuerza y la magnitud de la proporcionalidad lineal, de la correlación lineal que tiene. Es decir, si por ejemplo, una correlación de 1, eso quiere decir que cada vez que aumenta un patrón para el verbo be en el LOANC, también lo aumenta en el WSJ, ¿no es cierto? Eso vendría a ser lo ideal. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que cuando encontremos este patrón así, este patrón va a estar siempre correctamente correlacionado con este verbo, ¿no es cierto? Porque, no debemos decir 100%, pero nos da mucha más certeza por el hecho de que en ambos corpus la correlación es la misma, ¿no es cierto? Cuando uno aumenta, el otro aumenta, cuando uno disminuye, el otro disminuye, ¿no es cierto? Es decir, entonces, eso es lo que se busca. Lo mismo con los patrones, solo que sería una traspuesta, es decir, si yo tomo el patrón NBN y tomo todos los verbos con el que ese patrón ocurre en el WSJ y tomo todos los verbos con el que ese patrón ocurre en el OANC, bueno, tengo una correlación traspuesta de qué tan fuerte es la correlación entre los dos verbos, ¿no es cierto? Entre los dos patrones, ¿no es cierto? El resultado final buscado precisamente entonces es la media, ¿no es cierto? Es la media de las point emitter information. Y para eso se utiliza busca una media entre la PMI de la tupla verbo patrón en el WSJ y la misma tupla verbo patrón en el OANC. El problema es cómo ponderar. No se pondera en favor de uno, se pondera en favor de otro. No hay nada que lo determine, ¿no es cierto? O sea, de la literatura que pude leer yo al respecto, no hay nada que diga esto va a ser mejor que esta forma, ¿no es cierto? Uno creería, ¿no es cierto? Yo trabajé bajo la hipótesis de que probablemente habría que hacer una ponderación en favor del WSJ. ¿Por qué? Porque como está anotado manualmente, es más fiable. Pero tampoco es decir, sí, es así, ¿no es cierto? Se analizaron 3 casos particularmente. Sin ponderar, con ponderación preferencial sobre el WSJ, es decir, si la correlación daba tanto, hacemos más fuerte la presencia del WSJ. Si la ponderación de la correlación daba otra cosa, hacemos más fuerte la ponderación sobre el ONC. Bueno, la media sin ponderar es, tomás el PMI de esa tupla, tomás el PMI de la otra tupla, lo sumás, dividís 2 y ya está. Esa es la media sin ponderar, no hay mucho. La media ponderada. Entonces, acá entra el estudio de correlación que había hecho. Tomás una tupla verbo, ¿no es cierto? Calculás el promedio de los coeficientes de la correlación de dicho verbo y dicho patrón. Como habíamos calculado en el punto anterior, como había tratado de explicarles en el punto anterior, que no lo hice bien, yo tengo un coeficiente de correlación para un verbo, be. Tengo un coeficiente de correlación para el patrón NP-BP, ¿no es cierto? Bueno, calculamos la media entre esos dos coeficientes, ¿no es cierto? Y en base a una tabla, que ya les muestro en la filmina siguiente, hacemos una ponderación sobre el WSJ, sobre el ONC, de acuerdo al tipo de ponderación que estemos construyendo. El resultado es experimentar, el objetivo final es ver la variación de las medias, qué tan distintas son una de la otra. ¿Por qué? Porque en general, si es muy distinto, quiere decir que particularmente la PMI de uno, ¿no es cierto?, es muy distinta, muy desigual a la PMI de otro caso. La tabla es más o menos esta. La tabla está hecha, a ojo, está hecha completamente, es de una manera completamente arbitraria, ¿no es cierto? Y es precisamente por eso. La idea original es, hagamos un poco de transfer learning y
tomemos lo que... Transfer Learning es una técnica que es... Utilizamos lo que conocemos de ciertos problemas y los aplicamos a otros problemas, ¿no es cierto? Lo que yo hice acá es una aproximación muy general al Transfer Learning, que es... aplicamos los coeficientes de correlación que ya conocí, que ya calculamos, a calcular la media ponderada. El Transfer Learning, cierto, es... no puedes aplicar lo que ya conociste a algo que no tiene nada que ver, tiene que estar relacionado. Bueno, en este caso, entonces yo dije, bueno, si la correlación es fuerte, hagamos que la media no sea ponderada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una correlación fuerte. Si la correlación es más o menos débil, bueno, hagamos preferencia de acuerdo al caso, ¿no es cierto? Y si la correlación es muy débil, o para otro lado es negativa, ¿no es cierto? Hagamos mucha más preferencia sobre uno de los dos casos, ¿no es cierto? Entonces, esos son los métodos que utilicé, más o menos. Acá vamos a analizar un poco los resultados. El problema mío es que de la filtración que hice, obtuve unos 500 y pasa verbos en el en el OANC y unos 300 en el OANC, verbos más utilizados, ¿no es cierto? Y que eran una unión de unos 250 verbos. No puedes analizar 250 verbos a ojo, mucho menos en 2 semanas, 3 semanas. La única forma de hacer, la forma de hacerlo que debería hacerlo yo más a futuro es declarar, hacer un algoritmo que analice y calcule las variaciones y ver después, ¿sí?, esas variaciones. Entonces, me derivé por dos casos. Los verbos de alta frecuencia y los verbos de baja frecuencia. Los verbos de alta frecuencia son los casos comunes, los de mayor facilidad en el análisis, y particularmente en el inglés tenés esta lista, que son una unión de las top 10 de verbos más utilizados en el ONC y en el WSJ. Be, por supuesto, está primero, do, have, son todos verbos que se utilizan. Report es un verbo un poquito menos utilizado, pero bueno, en algo periodístico, en un corpus periodístico se utiliza mucho. Take, use, close, say, sí. Se compararon con los patrones más comunes, ¿no es cierto? Y hay algo particular que es gran cantidad de estos verbos, ¿no es cierto? Tiene una correlación positiva fuerte. Listo. Una correlación positiva fuerte. Por ejemplo, tomamos 3 verbos de alta frecuencia, que son be, find y show. Tomo estos tres casos porque nos consideran los 3 casos de la tabla, ¿no es cierto? Y quería ver cuál es la variación de las medias en estos casos. Be tiene un coeficiente de correlación 0.72, find un coeficiente de correlación negativo, es uno de los únicos 3 negativos que había de los 16 verbos, y show tiene un coeficiente de correlación de 0.25. Dado el patrón NP, BP, NP con un coeficiente de correlación 0.31, estos son los datos que obtuve. Esto vendría a ser media sin ponderar, media con ponderación hacia el WSJ y media con ponderación hacia el OANC. Particularmente, find no tiene casi variación y es el verbo negativo, que uno esperaría que quizás tuviera más variación. Show, que tiene una correlación bastante baja, tampoco tiene mucha variación, y el que tiene más variación en este caso es be, ¿no es cierto?, que es el de la correlación bastante alta. Por supuesto, esto es, tenés que ver todos los verbos, tenés que ver todos los patrones, no se puede hacer si no te pones y programas algún algoritmo que te calcule las variaciones. Ese es el problema principal de mi trabajo, que es muy abstracto en el sentido de que los resultados son demasiado difusos y hay muchos resultados para observar. Particularmente entonces vimos los verbos de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque para los verbos de alta frecuencia hay herramientas, ¿no es cierto? Es fácil definir hasta qué punto hay mucha probabilidad estudiada. Entonces,
quiero ver los verbos de baja frecuencia. Pero ¿cuál fue el problema? Los verbos tienen pocas apariciones, ¿no es cierto? Algunos tienen casi nula. Hay verbos que aparecen una sola vez en todo un corpus de 15 millones de palabras. Es irrisorio la cantidad de veces que aparecen. Y el problema de esto es, cuando calculas correlación, vos tenés dos vectores que tienen que tener una variación. Vos no podés calcular correlación entre dos valores porque no hay correlación entre dos valores. Porque no puedes decir si uno aumenta, el otro aumenta, si uno baja, el otro baja. Son dos valores, no. O sea, si vos tenés un vector con un valor y un vector con otro valor, no hay correlación que calcular. Entonces la correlación no es ni cero, es nula, no existe esa correlación. Es lo mismo que si vos tenés un vector con todos valores que son iguales. No hay varianza, entonces la correlación no se puede calcular porque no hay desviación estándar. ¿No es cierto? Es división por cero, la correlación da indefinida. Esto es más marcado en los patrones porque los patrones, a diferencia de los verbos, no los pude filtrar, ¿no es cierto? Entonces había un montón pero muchísimos, casi todos, la mayoría de los patrones que existían, daba que la correlación era nula, no existía. Entonces, para utilizar esto en los verbos de baja frecuencia, la frecuencia tiene que ser sí o sí la suficiente, al menos dentro de este trabajo, tiene que ser sí o sí la suficiente como para cosas. Tomamos algunos ejemplos de la lista de los 50 verbos menos utilizados de los dos corpus. Es particularmente importante ver la diferencia. Hay solo 7 verbos que son cosas. Es decir, que hay muchos verbos que son utilizados en un corpus o que ni siquiera aparecen en un corpus, ¿no es cierto?, que no son utilizados en otro. Algo clásico porque los verbos de menor frecuencia, por ejemplo, en el corpus periodístico, son verbos que son específicos del corpus periodístico, que no te van a aparecer en ficción, que no te van a aparecer en no ficción, etc. Es importante que en estos verbos la correlación es muy positiva, porque eso es, como aparecen poco, ¿no es cierto?, las pocas veces que aparecen es claro que la correlación en la mayoría de los casos, 4 de los 7 casos de estos, era igual a 1, o 0,98 en un caso. Después había otros dos que eran 0,15 y había uno solo que era negativa, que era menos 0,39. El caso del adjust con el patrón S, porque ese patrón no existe en el adjust, con coeficiente de 0,45, ese patrón vendría a ser sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma preposicional, sintagma nominal de nuevo. Hay una variación bastante importante, pero aún así es menor a 1 entre esto es como en el otro, media sin ponderar, media ponderada con WSJ, media ponderada OANG. En el last la variación es mucho menor y en el recal la variación es más o menos, es un poco mayor que el OANG, me parece, que en el last, pero algo importante es de estas dos cosas que sacamos es que particularmente los verbos con mayor correlación tienen las variaciones más amplias, por lo menos de estos casos que estudiamos acá. Habría que hacer un análisis completo de todos los verbos con todas las variaciones posibles. Varios de los verbos de alta o baja frecuencia tienen tienen una correlación positiva. Muchos de ellos, en los dos casos, tanto de verbos de alta frecuencia como de baja frecuencia, me dio que más del 50% tenía una correlación arriba de 0,5. Las medias en general de todos los verbos que vi yo, ¿no es cierto?, de los 16 verbos más frecuentes de los cosas, no tienen mucha variación. O sea, las medias tienen una variación entre la más chica y la más alta, menor a 1 en el PMI. Eso quiere decir que en muchos casos el PMI de las tuplas de verbos patrón es similar en ambos corpus, lo cual es bastante bueno porque es algo que puedo utilizar, ¿no es cierto? Y pueden ser utilizados entonces los datos estos para la creación de robots de análisis sintácticos.
En las extensiones que tengo, bueno, lo que me gustaría hacer es trabajar más con los casos de los patrones, particularmente porque hay mucha más variación que los verbos, ¿no es cierto? Muchos de los patrones tienen muy bajo grado de confiabilidad, ¿no es cierto? A diferencia de los verbos. Más que nada porque el verbo vos sabés lo que es. El patrón está sacado a partir de chunking y el chunking está sujeto a error. Eso es importante destacar que la correlación entre los patrones más frecuentes, que son unos 12, si no me equivoco, aunque es positiva, no era tan fuerte, era rondaba los 0,35, 0,40. Estaría bueno hacer todo este trabajo sobre corpus de idioma español, con todos los problemas que eso requiere, como por ejemplo, acá no puedes hacer algo como el porte de stemming, porque el porte de stemming algoritmo se aplica muy bien en los casos del inglés, pero en el español tendrías que diseñarte tu algoritmo para evitar casos para agarrar uniformidad y todo ese estilo de cosas. Y bueno, y usar estos datos recolectados, tratar de utilizarlos en mi tesis para ver si logro mi cometido inicial, que era obtener los datos de este trabajo para utilizarlos en mi tesis. Más allá de eso, estaría bueno también más adelante trabajar menos sobre los chunks y más sobre el post-tagging, ¿no es cierto? Para tener algo más fiable, ¿no es cierto? Pero bueno, en principio mi tesis trabaja más sobre chunking que sobre post-tagging, así que por ahora esto es lo que me sirve a mí. Y eso es todo. ¿Preguntas a alguien? ¿Si entendieron algo? Una cosa que me llamó poderosamente la atención es que tanto en verbo más frecuente y no frecuente, no vi el verbo que lo utilice. El verbo can es un verbo modal. Los verbos modales yo no los utilizo porque en realidad no es un verbo que a vos te importe. El verbo modal es un verbo que necesita de otro verbo para tener significado, ¿no es cierto? Entonces, el verbo can está y en ciertos puntos se utiliza no se utiliza como verbo modal, pero en la gran mayoría de los casos se utiliza como verbo modal, entonces los verbos modales yo directamente los eliminaba porque me metían ruido me metía ruido en el resultado final, porque en realidad de una oración I can make a cake, por ejemplo, ¿no es cierto? A vos no te importa que vos podés, a vos lo que te importa es el make, porque ahí dentro del sintagma verbal, esa es una oración que es del estilo NP, BP, NP, si no me equivoco, ¿no? And can make a cake. Sí, NP, BP, NP. Dentro del sintagma verbal, lo importante ahí es el make, no es el can, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Cuando mostraste lo de los verbos esos de alta frecuencia, no sé si, que había una tabla por ejemplo, para el verbo be que tenía 8, eso quiere decir que para el patrón NP, BP, NP, eso quiere decir que el verbo be está muy relacionado con ese patrón. Claro, eso es lo que quiere decir. Claro. O sea, ¿qué es lo que en realidad sucede sería el predicativo obligatorio? Eso es, que el verbo be necesitas decir algo más que va a hacer, ¿no? En general, una point West Mutual Information alta significa que el patrón está relacionado al verbo. Eso quiere decir que si el verbo aparece con un patrón, si la PMI es alta, probablemente es más probable que aparezca con ese patrón que con un patrón que tenga una PMI de menor fuerza, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Una de las razones para usar esto es que uno tiene muy poquitos datos anotados manualmente que son fiables, ¿no? Y muchos datos anotados automáticamente que no son tan fiables. Entonces, en la ponderación, lo ideal sería tener en cuenta lo fiables que son cada tipo de datos, ¿no? Entonces, ¿a vos se te ha ocurrido alguna forma donde podrías, no sé, a vos cómo se te ocurriría introducir esto de este corpus
automático es X fiable, ¿qué haces con esa X? ¿Podés usar esa X de alguna forma para ponderar o no sé? ¿Qué ideas tenés? Y la idea principal en ese caso sería tomar un corpus que sea fiable y tomarlo como referencia, ¿no es cierto? Es decir, este corpus es, si no 100%, 90% fiable, ¿no es cierto? Y en base a que es un corpus manual, ¿no es cierto? Un corpus de anotación manual es lo más fiable que hay. Y en base a eso, sí, decir, comparar el corpus que quiero calcular la fiabilidad, ¿no es cierto? Comparar los resultados de ese corpus con los resultados de mi corpus fiable, ¿no es cierto? Y ahí y de ahí sacar un resultado de decir, bueno, es este porcentaje fiable en comparación con mi corpus fiable, ¿no es cierto? Esa sería mi idea de trabajarlo. Claro, claro, y ahí mismo podría sacar el porcentaje de ponderación, es decir, si WSJ es 100% fiable, OAN que es 70% fiable, por así decirlo. ¿Alguien más?